esta conferencia. Cambio de paradigma. ¿Qué cambio de paradigma? ¿Qué La más? fraternidad cristiana. La multiplicación. Multiplicación, el hecho de hacer discípulos, ¿verdad? Entonces esto es lo que queremos nosotros ver en esta mañana como un repaso de lo que nosotros hemos estudiado. No quiero yo que nos vayamos y así como viéndonos en un espejo, como dice Santiago, ¿verdad? Y luego ya olvidándonos quiénes somos. No queremos hacer eso. También estoy muy agradecido por nuestro hermano Weber Dicas, que también ha trabajado muy duro en este campo, no solamente en enseñando, pero también llevándolo a cabo. Tiene mucha experiencia. Espero, hermanos, que México puede tener un avivamiento y puede empezar a desarrollarse en cuanto a ser discípulos. Vamos a tener un poco de contabilidad, pero no quiero, hermanos, que si algo durante el transcurso de años y por cualquier razón batallan y no logran el blanco que quieren, decir, bueno, no voy a ir ahora porque entonces si voy ya me van a regañar. Pero no, ese no es asunto. Lo que queremos nosotros es que a lo menos lanzan la red, a lo menos tiran la red, ¿verdad? Y luego dejar que Dios obre y que Él haga el milagro que estamos esperando. Muy bien, pero si no se tira la red, hermanos, se puede pescar, se puede traer peces, pueden encontrarlos. No, si no se tira la red. En el anzuelo también se pescan peces grandotes. Hay que tirar el red, igual como los discípulos lo hicieron, pero ellos no agarraron nada hasta que el Señor estuvo presente. Y luego Él dijo, háganlo de nuevo. No, pues ya hicimos eso y no trabajó. No, pero fuera algo familiar o similar, pero el asunto es, no, háganlo, tengan fe. Y lo hicieron, qué pesca, agarraron, ¿verdad? Entonces es lo mismo que nosotros queremos hacer. Bueno, en este video que tenemos, que es el arte perdido del discipulado, es algo que nos va a enseñar cómo repensar, pensar de nuevo lo que es el evangelismo y el discipulado. Como digo, es un repaso y espero que vamos a poder nosotros asimilar estos conceptos y no solamente asimilarlos, sino ponerlos en práctica. Entonces, tan pronto como podemos lanzar el video, o más bien el no lo tiene. Se llama Formando no, se llama el arte perdido del discipulado. Y como habíamos dicho, esta obra de discipular, de evangelizar y discipular, no es solamente una obra que pertenece al pastor o ministro, también pertenece a los obreros, ¿verdad? A los diáconos, a los miembros, a las damas, a los jóvenes, ¿verdad? Este es una tarea o unas instrucciones que Cristo nos ha dado a todos, ¿verdad? Porque nosotros somos la iglesia. Entonces hay que prepararnos, ¿verdad? Para envolvernos en hacer discípulos. Entonces tenemos nosotros la arte de hacerlo, y es muy importante porque esto es a lo que Cristo vino. Vino Él para vivir, vino Él para morir en la cruz del Calvario,
vino para resucitarse, vino también para que Él pudiera ascender a los cielos y estar a la diestra del Padre. Entonces, el Cristo que nosotros servimos, hermanos, ¿es un Cristo muerto o un Cristo vivo? Es un Cristo vivo, ¿verdad? Entonces no estamos solos, ¿verdad? Él está con nosotros y Él desea, ¿verdad?, que nosotros sigamos las pisadas de lo que Él nos dejó, de lo que los discípulos nos dejaron. Entonces, ¿Es un video o es una...? es un PowerPoint. No vamos a tener que entrenar a estos jóvenes, ¿verdad? De nuevo. Sí, un PowerPoint. Ahí está. El arte perdido de hacer discípulos. Y como digo, no vamos a hacer un repaso. Además, los pastores van a tener las láminas y ustedes van a verlo más cerca. Pero en la primera lámina que tenemos aquí, dice la necesidad de repensar el evangelio o el evangelismo y la multiplicación de discípulos. En Hechos capítulo 2, versículo 47, se habla acerca de los primeros discípulos cuando se reunían ellos y ellos estaban haciendo varias cosas durante ese tiempo. Estaban ellos celebrando la cena del Señor, estaban ellos bajo las instrucciones de los apóstoles, estaban ellos orando. ¿Y qué es lo que Dios, qué era la parte de Dios? ¿Qué es lo que Dios daba a la iglesia diariamente? ¿Cómo? Creyentes, ¿verdad? Dice que cada día, agregó creyentes. Se aumentó los creyentes o los discípulos de la iglesia, ¿verdad? Ese es algo que debe ser natural, es parte de lo que es el AND, ¿verdad? De lo que uno debe de tener como iglesia. Y aquí dice lo que tenemos que nosotros ver es quién es Jesús. Pensar de nuevo quién es Jesús y también ver cuáles son sus valores. ¿Qué es lo que es importante para Jesús? Porque lo que es importante para Él debe de ser importante para ¿quién? Para nosotros, ¿verdad? Si somos discípulos y hemos dicho que somos discípulos, entonces es importante para nosotros. Él era uno con una misión del Padre, y esa misión era de redención y reconciliación. Y en su vida terrestre, ¿qué es lo que hizo Jesús? Multiplicó discípulos y reafirmó el gran mandamiento. ¿Qué es el gran mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, todas tus fuerzas, toda tu mente, ¿verdad? ¿Hizo Cristo esto? Claro que sí. Y amar a su prójimo como a sí mismo. Esa fue la motivación, el amor hacia el Padre, el amor hacia otras personas. Vemos también que fundó su iglesia y cumplió con su misión salvífica. Esto es algo que nosotros no podemos hacer. Esto es algo que Él hizo así por toda la humanidad. Estamos conscientes de ello. Incluso existimos ahorita, hoy y ahora, solamente por su pura gracia. Es la razón que estamos aquí reunidos, ¿sí o no? Entonces, vemos que Cristo sí vive entre nosotros. Dice, dejó instrucciones finales para la iglesia. ¿Y qué instrucciones fueron esas? Y hacer discípulos de todas las naciones. Eso es lo que nos da. Entonces el asunto es, este es el impulso de lo que Él dejó para la iglesia, para su cuerpo aquí en la tierra. Él subió a los cielos, pero cuando Él subió a los cielos, ¿a quién envió Él? Al Espíritu Santo. ¿Y envió al Espíritu Santo con un propósito o no? Sí, y el propósito es que fuéramos nosotros testigos acerca
donde es Jesús, de salir, de hacer discípulos. Eso es lo que nosotros tenemos. Dio los medios para cumplir con nuestra misión, la participación con el Espíritu. Inauguró la vida en su reino. Ya el reino de Dios está aquí y ahora, pero todavía no en su plena consumación. Entonces, ¿somos nosotros parte de ese reino, sí o no? Sí somos. Y el reino, en realidad, es el gobierno de Jesús sobre nuestras vidas. Viéndolo a Él como el Rey. Y nosotros como ¿qué? Súbditos, ¿verdad? Del Rey o hijos del Rey. Y ahora la pregunta es si somos hijos obedientes, ¿verdad? Si somos personas fieles del Rey. Es lo que nosotros vemos en el vivir acerca del reino. Tenemos una visión del Padre por el Hijo a través del Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros somos. Esto es lo que nosotros somos. Entonces, si somos esto, ¿qué es lo que sigue? Si es que somos esto, ¿qué sigue, hermanos? Bueno, si uno es un bombero, ¿qué sigue? O si es un doctor, ¿qué sigue? Salvar vidas. ¿Verdad? Es nuestro oficio. Y si nosotros somos discípulos, ¿qué hacemos? Y si no lo estamos haciendo, ¿ven un doctor que no está enfermo? ¿Un bombero que no quiere apagar fuegos? ¿Un policía que no quiere poner orden? ¿Unos discípulos que no quieren hacer otros discípulos? ¿Ah? Yo creo que es algo que no es tan difícil de veras comprender. Ahora, en la siguiente lámina, entrenamiento de discipulado. Y esto es algo del cual también hablamos, nuestro hermano Hebra habló de esto también, y es el método de cómo trabajó y preparó a discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y había tres principios. Primero, él fue y seleccionó intencionalmente a su equipo. ¿A quiénes seleccionó él? A los 12, ¿verdad? Él dijo, no, cualquiera venga y va a ser uno de mis 12 discípulos, apóstoles. No, ¿verdad? Él personalmente vio a la gente y él los escogió, ¿verdad? Es lo que nosotros vemos. Asociación intencional con su equipo. Es decir, que él desarrolló de liderazgo, pero intensivo a 3. Desarrollo de liderazgo. Empezó a trabajar con 12 para poder entrenarlos en cómo ser buenos discípulos. Y también él escogió entre ellos a 3 para trabajar más específicamente. ¿Quiénes eran esos 3, hermanos? Juan. ¿Quién más? ¿Quién más? Juan, Pedro y Jacobo, ¿verdad? Y acuérdense que el hermano Heber les dijo que a los pastores, a las diferentes iglesias, escogen a lo menos unos 5, digo 3 a 5 personas que usted puede ver que quieren comprometerse a ser discípulos, que tienen deseo. Si uno va a decir, bueno, tú vas a ayudarme, pero yo no quiero nada que ver con eso. ¿Esa persona es apta para hacer el trabajo? No. Entonces uno tiene que cultivar y desarrollar esto que hizo Jesús. Instrucción intencional a su equipo. Sabía de teología Cristo Jesús. Cristo Jesús es teología, ¿verdad? Pero ¿qué hizo él con esa teología? ¿Se quedó con ella en la mente? No, él la puso en la marcha para todos los equipos. Él sabía con sus discípulos
él convivía, él andaba por las sendas, por muchos lugares. Como vamos a ver en la siguiente lámina, ¿verdad? Encuentros en Jesús en el campo según Lucas. Y podemos ver esto en todos los evangelios. Para Lucas, se puede ver que hay como 3 divisiones entre ellos: ministerio de Galileo, y vamos a nosotros a ver a Jesucristo, cuando Él va y habla a los pescadores, que sean ahora pescadores de hombres. Él sana a un leproso, Él un hombre paralítico, también salva, llamado a Leví, va por los sembrados, Él también sana a alguien en la sinagoga, escoge a los 12, enseñó a muchos. Vemos el capítulo 7, la historia del centurión, y en fin, siguen nosotros viendo la actividad de Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra. Él no estaba ahí escondido en una sinagoga, ¿verdad? No, Él estaba en las afueras, topando con diferentes personas, y se ve mucha actividad en el ministerio de Él, ¿verdad? Y así es como Él se topaba con miles de personas. Y luego vemos su viaje a Jerusalén también, cuando Él ya empieza a preparar más discípulos. Y ahora no son 12, ¿verdad? ¿Cuántos son ahora? Son 70. Y Él envía a esos 70 para hacer la obra. Entonces Él enseña muchas otras cosas y tiene otros encuentros allí. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que para cuando Él, después de 3 años, cuando Él murió, Él dejó ¿cuántos discípulos? Cuando Cristo ascendió a los cielos, ¿cuántos discípulos dejó? 11. 120, a lo menos 120 discípulos, ¿verdad? Y luego, como Él puso una base bien fuerte, porque Él no estaba ahí buscando en números, estaba buscando calidad, carácter. Él estaba moldeando los discípulos a Él. Porque eso es lo que uno hace cuando hace discípulos. Y cuando puso esa base fuerte, en el día de Pentecostés, ¿cuántos se salvaron? Dice las Escrituras, después de la predicación de Pedro, que se bautizaron ¿cuántos? 3,000. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, cómo es que Cristo no paró después de su muerte, después de su resurrección y ascensión. Su obra sigue a través de sus discípulos, a través de nosotros. Entonces en la siguiente lámina tenemos encuentros de la iglesia primitiva, testigos en Jerusalén. Pedro alcanza a los 120 hasta 3,000, capítulos 3 y 4, Pedro y Juan sanan a un limosnero y crecen ellos hasta 5,000. En capítulos 5 y 6 se reúnen en el pórtico de Salomón y vemos también los discípulos se multiplicaban, ¿verdad? Se dispersan en capítulos 7 y 8 por una persecución que hubo, y entonces que ya se acabó la obra, ¿verdad? ¿Qué pasó a esos discípulos? ¿Qué hicieron? Fueron que hicieron más discípulos y levantaron más iglesias. Esa es la obra que nos dejó Cristo Jesús. Y si no fuera por el labor y el trabajo de todos ellos, nosotros mismos no estuviéramos aquí. Entonces es algo precioso, ¿verdad?, ver el ministerio. Testigos en Judea y Samaria, testigos hasta los confines de la tierra. De esos tiempos el evangelio se extendió y miles conocieron y aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. La buena nueva, que por medio de la obra de Cristo Jesús ya somos reconciliados. Es fantástico que ahora en la siguiente lámina dice el proceso de hacer discípulos: compartir
incorporar y formar. Esa es una manera de poder ver el proceso, ¿verdad? Hay muchas maneras que podemos describirlo, pero en Mateo capítulo 28 y en la gran comisión podemos nosotros ver que primero ellos compartieron el Evangelio y luego hubo bautismos donde ellos incorporaron a las personas, incluyéndolos en lo que era el cuerpo de Cristo, la iglesia, y luego también no los dejaron así, dieron seguimiento y formación. Es lo que nosotros vemos. Entonces, la necesidad de obreros en el campo. Dice, la mies es mucha, ¿pero qué? Los obreros, Los obreros pocos. ¿verdad? ¿Somos muchos nosotros? No, pero podemos ser de los pocos que sí obran para que crezca y nazca una multitud de discípulos. ¿Okay? Entonces, tenemos que responder al llamado. Entonces, también tenemos las necesidades de un nuevo creyente y son necesidades primarias de aseguramiento de amor y aceptación. Muy importante, la gente se siente rechazada, se siente no amada, a veces está muy amarga y no quiere nada que ver porque todo ser humano está fallado. Pues hay un ser humano que nosotros conocemos que nunca ha fallado. Mi nombre es Jesús. Es un hombre de Dios, es Cristo Jesús. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Y a Él es el que estamos introduciendo. Entonces, las necesidades básicas de protegerlos, de tener facilidad con ellos, de enseñarles, formarlos en el calidades principales del crecimiento espiritual, tiempo con el maestro, tenemos que dar el ejemplo, etc. La fidelidad del Señor, aprender a participar en la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hay mucho que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Estas cosas no son nuevas para ustedes, pero el hecho de ponerlas por obra, a veces por nuestro trabajo, por nuestras preocupaciones, por nuestras carreras, por otras cosas que nosotros que llenan nuestra vida y tenemos la tendencia de poner a Cristo más y más y más allá. Pero si Cristo es nuestra prioridad, la prioridad, ¿va a ser el último en nuestra lista de importancia? No, solamente absolutamente no. cada domingo, cada sábado es importante para nosotros y el resto de la semana hacemos lo que nosotros queramos. Pues ya saben que no es así. Entonces, como digo, hay que actuar, no porque somos forzados o no porque nos sentimos nosotros culpables, no, es porque amamos a quién, amamos al Señor. ¿Sí o no? Sí. Aprendimos. Y eso se muestra, ese amor se muestra. Entonces es importante ver estos principios. Ok, entonces vamos a la siguiente lámina. Mira, hermanos, quiero decir esto. Pura hoja. ¿Creen que el Evangelio es buenas nuevas, hermanos? ¿Sí creen que el Evangelio es buenas nuevas? Sí. Ahora, ¿por qué creen que el Evangelio es buenas nuevas, hermanos? ¿Qué es la buena nueva? Son buenas noticias, pero ¿qué son esas noticias? ¿Qué es esa buena nueva? ¿Ah? Hemos sido redimidos. Que Dios nos ama. Que Dios nos ama. Que somos salvos. Que somos incluidos en el amor de Dios. Que somos incluidos en el amor de Dios. Y todo con hermano Humberto. Que lo que los creyentes gozan en Cristo también está para los demás. También no es solamente para nosotros, es lo que iba a decir. Vamos a quedar nosotros solamente con Cristo y no lo vamos a compartir con otros que tienen necesidad de Él, igual como nosotros tuvimos.
No, pero esa es la misión, de ir y compartir ese amor, ¿verdad? Dejar otras personas que en su ignorancia no saben que ya tienen reconciliación con Dios por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces eso es a lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? No para, bueno, yo voy solamente para ser un religioso, o solamente para ser un miembro de mi iglesia, o solamente para decir, bueno, al menos platiqué con alguien. No, en la realidad es de poder presentar a un personaje vivo, Cristo Jesús, hacia otras personas y dejar que el Espíritu Santo obre en ellos y luego van a haber transformación. Y esto es muy sencillo, un cuadro aquí acerca del ciclo de hacer discípulos, de evangelizar, establecer, equipar y asesorar. Esto es lo que hacemos, ¿verdad? Evangelizamos y luego después que se evangeliza, hemos hablado ya de estos conceptos, se establece, se da seguimiento, se da estudio bíblico, entrenamiento, también se da el ejemplo de cómo vivir, de cómo cambiar su vida, de cómo hacer decisiones en su vida nueva y de equiparlos y también de crear nuevos líderes, ¿verdad? Que van a asesorar a aquellos líderes que van a ser los próximos discípulos que van a reproducir todo lo que ellos han vivido, ¿verdad? Porque eso es lo que es importante, hermanos. Cuando nosotros tenemos un nuevo discípulo y lo entrenamos, mucho tiene que ver cómo lo entrenamos. Porque si lo entrenamos solo para que venga y se siente en la banca y que él ve el show y que dé su diezmo y esa es toda su responsabilidad, ¿qué hemos reproducido? No, hay que enseñarle cómo hacer otros discípulos, ¿verdad? Cómo él puede ayudar a otras personas a ir por el mismo ciclo que él experimentó. Eso es lo que queremos. Ok, entonces en la siguiente lámina, ¿qué buscar en el desarrollo del discípulo? Cuando ya estamos trabajando con un discípulo, ¿qué es lo que nosotros queremos ver en él? La motivación para servir a Jesús, un corazón para el gran mandamiento. Es lo que queremos ver en la transformación de aquella persona. No solamente amando a Dios con todo su ser, pero también amando a su prójimo como a sí mismo. Queremos nosotros también ver en el asunto de la comunión con Jesús, permanecer en Cristo, relación personal constante con Él, guerrero de oración, ayudarle a ver que esta no es una vida solamente de religión, ¿verdad? Y solamente hacemos unos ciertos ritos y eso es ser cristiano. No, esto es de poder vivir una vida entregada a un personaje viviente, a nuestro Señor Jesucristo, y ver esa transformación en su vida. Y esto es lo que vemos en compartir el amor de Dios, abrazar la gran comisión con propósito, participar en palabra, ¿y qué más, hermanos? Hecho. ¿Y qué somos entonces? Embajadores de la reconciliación, ¿verdad? ¿Y qué es un embajador? Un representante de Cristo Jesús. Entonces ya hemos visto el modelo de operación de Cristo Jesús. Hemos visto el modelo de operación de la iglesia temprana. Y luego en esta conferencia vimos nosotros el modelo de operación de un paradigma que no responde a lo que Cristo está pidiendo. Y también vimos un paradigma que sí responde a los valores de Cristo Jesús. Entonces hay que hacer ese giro, ¿no? Hay que hacer ese giro. Bueno, la siguiente lámina, objetivos de formación. Esto es algo muy especial porque este es el objetivo en formando discípulos. Dice en Romanos 8:29,
porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó. Pero los predestinó ¿a qué? Ahí está. Hay A más ser transformado transformados a según la la imagen de imagen su Hijo. Ahí está, esa es la meta gradualmente. que tenemos para todos. El siguiente versículo 2 de Corintios 3:18, así todos nosotros, que con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo, ¿qué, hermanos? La gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor. Ese es el proceso del discípulo. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Lo creemos porque lo hemos experimentado y ahora queremos que otros también tengan esa misma experiencia. Y mira, me fascina el 1 Corintios 11, porque esto está hablando del apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ejemplo de líder. ¿Fue el apóstol Pablo un fiel apóstol? ¿Fue el apóstol Pablo alguien que tenía una relación íntima con el Señor? ¿Sí o no? 24 horas al día. Nosotros vimos su llamado, el ser apóstol, y él dijo que él trabajaba más que todos los demás, ¿verdad? Y las iglesias veían que esto que él hacía. Y dice, mira, yo he puesto de ejemplo. Ahora, sígueme como yo he seguido a Cristo. Así un día podemos nosotros llegar a decir esas palabras. Es un plan porque todos nosotros queremos llegar a un día. Un día. Y quizás no vamos a llegar a la plena luz de lo que nosotros nos gustaría. Pero, de todas maneras, Dios nos ama. Dios nos quiere. Dios va a suplir lo que falta en nosotros. En la siguiente lámina, este es un ciclo de desarrollo de liderazgo, de converso, discípulo, obrero y líder. Y esto es lo que nosotros somos. Es decir, cuando uno es un converso, tiene nueva vida en Cristo, aprende a confiar y deseoso de seguir. Y luego tenemos al discípulo, y aquí dice una vida de oración, estudiante de la Biblia y comparte su fe. Jovencitos, oigan eso. Yo les pregunté si eran discípulos, y ustedes cómo respondieron. Sí. Entonces, si eres un discípulo, usted tiene una vida de oración. ¿Tiene una vida de oración? Sí. Entonces, ¿usted estudia la Biblia? Sí, sí, la estudia la Biblia. Y usted comparte su fe. Comparte. ¿Cómo? Sí. Bueno, más o menos, ¿verdad? Lo que nos falta a nosotros, Cristo va a sentir, ¿verdad? Pero hay que tirar la red. El obrero, ya siendo un obrero, tiene dones, ¿verdad? Que se pueden evidenciar, compasión para otras personas, y ya es un hacedor de discípulos. ¿Cuántos obreros tenemos aquí? Entonces, si han levantado sus manos, es decir, que ustedes han hecho otro discípulo. Porque una cosa de un discípulo es un hacedor de discípulos, ¿verdad? Entonces tienen que ver qué es el papel, ¿verdad?, de cada una de estas cosas. Líder, equipa a otros, lidera en misión y tiene el corazón de un siervo, ¿verdad? Ese es un líder del Señor. Okay. Entonces la siguiente lámina, ¿quiénes son sus líderes y multiplicadores? ¿Quiénes son sus líderes y sus multiplicadores? Y estos versos, como los leí y como me hablan, ¿verdad? Llaman la atención. Y dice aquí en Colosenses el apóstol Pablo, él dice,
Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría, ¿a quiénes, hermanos? A todos los seres humanos, que tengan oído para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. y obra en mí. Qué bello, qué hermoso estas palabras. De veras hablan del corazón del apóstol Pablo. Su fidelidad. El siguiente verso, en Filipenses, dice el apóstol Pablo: pongan en él, en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz, ¿qué, hermanos? Estará con ustedes. Poner en práctica esto que yo le estoy pidiendo. Porque el hermano Everett está, el hermano Dan Rogers está. Pongan en práctica lo que ustedes han aprendido en esta conferencia. Okay. Ahora, el otro ya conocemos bastante, pero a veces como hay necesidad de leerlo de nuevo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de qué, hermanos? Capacitar al pueblo de Dios. Okay. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Todo pecador arrepentido. ¿Todos ustedes son pueblo de Dios, sí o no? Sí. ¿El apóstol Pablo está hablando de ustedes o no? Sí. Entonces dice aquí, dice él, a fin de capacitar al pueblo de Dios, ¿para qué, hermanos? ¿De quién pertenece la obra de servicio o la obra del ministerio? A Jesucristo. Al pueblo de Dios. ¿A quién pertenece? No, a Al pueblo de Dios. Entonces, como digo, ya no ese concepto de venir y hacer show. Venir y sentarnos y luego ya me voy en la casa, ya me envuelvo en las cosas de mi vida, de mi carrera, de mis problemas, y ya al siguiente sábado, domingo, vuelvo a la iglesia y como es una rutina. Pero no hay vida en Cristo. ¿Entiendes? No hay vida en Cristo. Hay que ver vida en Cristo. Hay que vivir esa vida. Ok, entonces nosotros vemos, ya conocemos el resto de este verso. Pero es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a lo que Dios nos ha llamado. Siguiente verso. No, siguiente lámina, perdón. Lo que queremos nosotros meditar y ver es qué valores necesita abrazar y qué desafíos se enfrentan. ¿Qué son los valores del ministerio, de la obra, según lo que hemos estudiado y visto en Jesús, en la iglesia primitiva, en el apóstol Pablo? ¿Qué dirían ustedes que son los valores que son importantes para ellos? La compasión, ¿verdad? ¿Qué más? No escucho. Representamos la verdad. ¿Cómo? Representamos la verdad. Representar la verdad, el amor, misericordia, dedicación. Saben que ustedes están hablando de buenas cosas, ¿verdad? Pero no hay ninguna palabra de acción. Es como si son solo conceptos y uno se queda con ese concepto. Eso no eran los valores de solamente el concepto, ¿verdad? Tener la plena confianza en lo que vamos a hacer. Responsabilidad.
yo creo que si nosotros vemos y vemos los valores de Cristo Jesús, vamos a nosotros ver todo lo que ustedes han dicho, pero vamos a nosotros también ver que Él está saliendo para encontrar al perdido. Está Él enseñando a las multitudes en las afueras. Está el apóstol Pablo en la plaza predicando la palabra de Dios. Está Él en la sinagoga predicando la palabra de Dios a enfermos. Están evangelizando los discípulos, ¿verdad? De Felipe, ¿verdad? Felipe va y empieza a evangelizar y a hablar con personas y vemos el cambio, la transformación que pasa. Cuando hubo la persecución de la iglesia salieron, pero se multiplicó los discípulos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban hablando la palabra de Dios. Oh, mi esposo me está diciendo que Dan estaba muy contento ayer porque aprendió una nueva frase. Y él me vino y me dice, yo nunca había escuchado esa frase de tirar la red. Me gustó mucho la idea de tirar la red o lanzar la red. Cristo lanzó la red, ¿no? Pablo tiró la red. La iglesia primitiva tiró la red. Nosotros vamos a tirar la red, ¿no? Ok, entonces, ¿qué son los desafíos que también a veces nosotros tenemos? ¿Qué desafíos tenemos para poder avanzar? Cambiar el paradigma. Cambiar el paradigma, ¿verdad? Ese es uno. ¿Qué más? ¿Qué otros desafíos tenemos? Ver el crecimiento. ¿No? Ver el crecimiento. Ok, muy bien. ¿Y quién más? Seguimiento. Dar seguimiento, crecimiento, ser valiente, tener valor, ¿verdad? Tener confianza que el Señor está hablando. No, usted. Así es. ¿Se acuerdan que somos nosotros como Goliat, como estaba predicando el hermano Dan Rogers, que solamente a ciegas podemos nosotros andar para ser discípulos, o somos como David? Tiramos la onda. Un joven ágil, una persona que en realidad entregó su vida totalmente en Dios y confió que Él iba a triunfar, porque su Dios es más grande que los dioses de los Así es. filisteos. Y nosotros sabemos que no hay otro Dios. Y aquel Dios que ha salvado a la humanidad es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, como digo, hermanos, estas son cosas que quiero dejarles para que quieran en sus mentes y cuando vuelven a sus congregaciones empiezan a desarrollar un plan de acción, ¿verdad? Uno de los valores que también yo puse para ver lo que Cristo y los discípulos, cómo es que ellos pensaban, y algunos de ustedes lo han dicho: amar a los perdidos, compasión de los necesitados, salvación a los buscadores, buenas nuevas a los pobres, agua viva a las almas sedientas, pan de vida a los que tienen hambre espiritual, palabra de Dios a los solitarios, alivio a los cansados, aliento a los desesperados, esperanza a los presos, sanidad a los enfermos. Esas son algunas poquitas cosas que podemos saber. Bueno, hermanos, a eso nos está llamando. Y si no estamos haciendo obra es porque estos valores no han nacido suficientemente en nosotros. Quizás los tenemos aquí en la mente y aún quizás han pasado al corazón, pero ahora falta que salgan esos valores en acción. ¿Sí o no? Entonces,
Este es el estudio, hermanos, que les traje solamente para hacer hincapié en lo que nosotros estamos haciendo. Dios los ama a todos, Dios ya los ha salvado a todos ustedes, Él ha respondido a sus necesidades y ahora también nosotros tenemos que responder a su palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a voy a pedir al hermano Edgar que él haga una oración para concluir este taller y luego vamos a tener un receso. Yo creo que es muy importante una oración que va a poder poner todo esto que está aquí. Me pongo de pie, hermano. Cuando Lorenzo estaba enseñando y me puse a pensar en los valores de Cristo y muchas de las veces que tan lejos nosotros estamos en los valores del Señor. Y no únicamente nosotros, los 12 discípulos, como que estaban lejos de los valores de Él, pero llegó un tiempo cuando se les encendió el foco Fueron entendiendo, pegaditos. y se dieron cuenta que los valores del Maestro también eran los valores de ellos. Y fue el momento de acción. Y estaba meditando, pidiéndole al Señor, Señora, tal vez aquí estamos nosotros, como los discípulos que caminaron por 3 años con Él, 3 años y medio con Él. Lorenzo dice que tenemos 4 años enseñando estas cosas. Y tal vez todavía no han registrado en su totalidad, pero los principios de esos valores, yo creo que están en nuestras almas y en nuestro corazón. Tal vez no sabemos cómo. Así que yo quiero orar y le quiero pedir al Espíritu Santo que nos acompañe y que nos enseñe cómo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Es más, antes de que oremos, quiero que únicamente estemos quietos delante de Dios unos 40 segundos. Nada más. Divino Maestro, nuestra historia es algo similar a la historia de los discípulos. Tú los llamaste a ellos, nos has llamado a nosotros. Tú los equipaste a ellos, dejaste registrado para nosotros, Señor, tus valores, tu vida, tu acción, lo que tú hiciste. A ellos les costó comprenderlo, a nosotros nos está costando entenderlo. A ellos les costó, Señor, ponerse en acción. A nosotros también nos está costando accionar. Sabemos que nos amas. Sabemos que nuestras vidas en ti están seguras. Sabemos que estamos sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, a través de la fe que tenemos en aquel que nos amó, aquel que se dio y se entregó a sí mismo a favor nuestro. Pero lo que me duele en mi alma, Señor, es que en mi comunidad, Padre Dios, en mi ciudad, hay muchos que no te conocen. Hay padres que no saben ser buenos padres porque no conocen el amor del Padre. Hay jóvenes perdidos que no tienen esperanza porque no ven esperanza. Hay comunidades completas devastadas por el divorcio, por penas, angustias, temores, cargas del ayer, sufrimientos, traumas, resentimientos, pobreza y tantas cosas. Señor, mi corazón se duele por mi comunidad. Te ruego que despiertes más compasión en mí, que me des habilidades y capacidades para compartir, para equipar, para que juntos podamos servir. Señor, y sé también que en la comunidad de cada uno de mis hermanos existe lo mismo. De lo que no estoy seguro, Padre Dios,
es del dolor del alma que pueda haber en nosotros. Tal vez nuestros ojos no se han abierto a poder ver la grande necesidad en nuestro alrededor. Tal vez el corazón todavía no nos arde por aquellos. Mas sin embargo, estos son tus valores y somos tus discípulos y buscamos tu sendero y tus sendas. Así que, Padre Dios, mi oración es que tu Santo Espíritu venga sobre nuestras vidas, que venga a incomodar nuestra alma y que cause un dolor en el corazón por aquellos que no te conocen. Que tu Santo Espíritu venga a despertar nuestras mentes a un conocimiento superior, mi Dios, como creyentes y como cristianos. Y el conocimiento superior es tan sencillo: que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que tu Santo Espíritu nos impulse, nos motive y nos mueva a hacer aquello que tú nos has pedido que hagamos. Señor, yo sé que no hay palabras que yo pueda decir que vayan a causar aquello, ni estrategias que Lorenzo pueda traer que vayan a causar aquello. Mas sin embargo, sí sé que si tú estás presente y que si tu Santo Espíritu nos impulsa, entonces lo vamos a hacer. Y vamos a usar las estrategias que tú mismo nos has dado. Mi oración es que nos ayudes a ver con claridad, que nos motives y nos muevas a hacer. Padre, gracias por tu Hijo Cristo, gracias por tu obra, Espíritu, gracias por tu presencia. Santa Trinidad, te necesitamos. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga.